Ok, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase el tercero en discordia? ¿Sí? Por lo regular, esa frase la escuchamos, no sé, cuando hay una infidelidad, ¿verdad? Cuando el amante o la amante, ahí hay una tercera persona en una relación, ¿verdad? Y a este tercero, pues se le dice el tercero en discordia. También otro ejemplo donde podemos encontrar esa frase, por ejemplo, cuando hay, no sé, dos hermanos o los hermanos, ¿verdad? Y pues al morir sus padres, pues no se ponen de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo van a quedar con respecto a la repartición de los bienes, ¿verdad? A la herencia o a lo que se tenga que repartir. Y en este caso, pues la casa, el carro, el terreno, pues ese se le llama el objeto de la discordia. Amén. También otro ejemplo que tenemos, y pues es muy común, ¿verdad? Para los que nos gustan los deportes, cuando hay un deportista, ¿verdad? Que quiere más dinero o que quiere una extensión de su contrato, ¿verdad? Pues a veces el dueño del equipo pues no está dispuesto a pagar, ¿verdad? Entonces se genera una discordia. Entonces, así puede haber muchos ejemplos, hermanos. ¿Sí? Pero lo que tenemos que notar, lo que tenemos que ver en estos tres ejemplos que acabo de mencionar, es que hay una división, ¿sí? Hay una separación. Y la separación pues puede ser en relación a, no sé, a la familia, en este caso a negocios. Y es por eso que el día de hoy vamos a tocar este tema, ¿verdad? Vamos a ver a las personas o a los objetos que siembran una discordia, una separación, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros. Pues como le decía, estas semanas pues hemos aprendido las cosas a las que Dios aborrece. Y como ya lo explicaron, ¿verdad? Al principio, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que aborrece. Dios claramente pues nos dice que Él detesta estas cosas, ¿verdad? Pero no solamente detesta estas 7 cosas, sino no lo dijo solamente una vez. Dios declaró que Él detestaba más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si me ayudan a buscar uno de ustedes, Deuteronomio 16:22, por favor. Deuteronomio 16:22. Otra persona que me ayude a buscar Salmo 45:7. Salmo 45:7. Y otra más que me ayude a buscar Apocalipsis. Ok, con esas dos citas nos vamos. Deuteronomio 16:22, la primera persona que lo tenga, por favor. Levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Amén. Entonces, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? También Él aborrece la idolatría. Ya lo había dicho. Alguien que tenga Salmos 45:7, por favor. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. También aquí lo vemos, ¿verdad? Y en ese salmo mesiánico que Dios aborrece la iniquidad, aborrece la maldad. Y como decía en Apocalipsis, también lo menciona, donde le dice a la iglesia de Éfeso, cuando le dice que es bueno, ¿verdad? Que Él aborrezca las obras de los Nicolaitas, los cuales pues Él también aborrece. Entonces, en este pasaje de Proverbios, del versículo 16 al 19, Dios describe esas cosas, ¿verdad? Pero si se fija, hermano, Él las menciona, pero las refleja en la figura humana. No sé si ya lo había notado. Es decir, Él empieza por los ojos, después por la lengua,
después por las manos, el corazón y los pies. Se fija, va en orden, tenemos un Dios de orden. Entonces, al leer estos versículos, Él nos está diciendo que si alguna persona tiene una o varias de estas características, ¿verdad? Esta es una persona mala, es una persona perversa, es una persona malvada. Y esta misma descripción de las personas malvadas lo podemos ver ahí en Isaías 57:7. Vamos allá a Isaías 57:7, por favor. Y vamos a estar leyendo el versículo 7 y el versículo 8. Si alguien me ayuda, por favor. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, ahí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Perdón, es Isaías 59:7. Ah, 57. ¿Dice 57? Sí. Perdón, es 59:7, perdón, Isaías 59:7. Dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El versículo 8. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Ok, muchas gracias. Entonces aquí nos dice que estas personas, ¿verdad? Lo mismo que nos dice ahí en Proverbios, aquí nos lo está recalcando todavía más en Isaías, ¿verdad? Estas personas nos las describe y pues como ellos no conocieron camino de paz, pues así van a ser sus veredas, ¿verdad? Torcidas. Ok, entonces mire, nos vamos a ir unos versículos más arriba, ahí del mismo capítulo 6, pero desde el versículo 12. Aquí nos dice lo de los hombres malvados. Vamos a estar leyendo en el versículo 12 al 14. Dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Si se fija al final dice: siembra las discordias. Entonces, una persona mala, una persona depravada, es la que busca sembrar discordia en los demás, ¿verdad? Esta persona tiene perversidad en su corazón, como ya lo vimos. Y también, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, hermanos, la gente que hace lo malo, la gente que hace iniquidad, ¿verdad? Pues eso es lo que va a recibir al final. Dice Proverbios que el que sembrare iniquidad, eso segará. El que siembra iniquidad, el que hace maldad, el que hace trampa, el que es piedra de tropiezo para los demás, todo eso al final del camino, eso es lo que él va a recibir, esa será su recompensa. Amén. Entonces, regresemos a nuestro versículo clave. Dice: el que siembra discordia entre los hermanos. Si se fija, hermano, aquí, hago para atrás para que lo vean, ahí nos empieza el que siembra, él. Aquí está hablando en singular, ¿sí? No está diciendo los, está diciendo él, el que siembra discordia. Esto nos da a entender, hermanos, que con solo una sola persona es suficiente para crear discordia. ¿Ven? Una sola persona puede destruir relaciones, una sola persona puede destruir amistades, puede destruir grupos, ¿verdad? Y puede destruir hasta una congregación. Entonces no se necesitan más personas para hacer una división entre hermanos. Como dice aquí, el que siembra, con una sola persona es suficiente.
Si seguimos con el versículo, dice, el que siembra, siembra discordia. La palabra siembra o sembrar, en este caso, nos indica el comienzo de algo, ¿verdad? La mayoría de nosotros conocemos el proceso de la siembra. ¿Sí? Cuando alguien siembra algo, pues primero tiene que irse por el primer paso, el segundo, el tercero. No es solo ir a aventar la semilla y ya va a dar el fruto, ¿verdad? Entonces, esto lleva un proceso, ¿sí? El que siembra, pues primero va y prepara la tierra, ¿verdad? Después, pues siembra la semilla. Entonces, lo mismo pasa con estas personas que siembran iniquidad. Estas personas van y preparan el terreno primeramente. Empiezan, no sé, conociendo el lugar, ¿verdad? Muchas veces ganándose la confianza de las personas. ¿Sí? Estas personas, pues por lo regular son astutas, ¿verdad? Y el mejor ejemplo que tenemos desde el principio de la Biblia, pues lo podemos ver ahí en Génesis 3. Satanás sabía lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Él utilizó un método pues muy sutil. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Pues hizo la siguiente pregunta, ¿verdad? Él se dirigió con Eva de una forma muy sutil, vaya, y le hizo la pregunta, ¿con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Entonces, con esta pregunta, Satanás, la serpiente, provocó una duda en la mente de Eva, ¿verdad? Y despertó esa curiosidad. Vemos que la serpiente, ¿verdad? Pues contradijo la palabra de Dios, pero lo hizo de una forma muy sutil. ¿Sí? Sustituyó la palabra de Dios, ¿verdad? Por la idea de él, ¿verdad? Por la palabra, en este caso, de Satanás. Entonces, ese es el primer ejemplo que vemos nosotros al momento de abrir nuestras Biblias. En Génesis 3 es el primer ejemplo que vemos nosotros ahí de alguien que sembró la discordia. En este caso fue Satanás, y es por eso que Dios aborrece a ese tipo de personas, aborrece a que siembre iniquidad, en este caso, pues Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue el proceso? Pues como le digo, ¿verdad? Satanás fue preparando el terreno, ¿verdad? Preparó el momento, y después de ahí, ¿qué fue lo que hizo? Sembró su semilla, sembró la duda en Eva. Y una vez que sembró la duda en Eva, ¿verdad? Pues se podría decir que pues él regó esa semilla. ¿Sí? Y como le digo, y siguiendo el proceso de la semilla, ¿verdad? Después de haberla regado, y la regó, con el tiempo, pues esta semilla, pues ¿qué hizo? Pues dio fruto, ¿verdad? Entonces tenemos el proceso, preparamos la tierra, sembramos la semilla, regamos, y esto pues nos va a generar un fruto. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Pues Eva fue y ofreció, pues ahora sí que el fruto, ¿verdad? A Adán. Entonces, la unión que había entre Dios y el hombre fue destruida. Amén. Y todo, ¿por qué? Pues porque hubo alguien, ¿verdad?, que sembró la discordia, sembró la duda en el corazón de una persona, en este caso de Eva. Entonces, ya ahorita hemos visto pues varias veces discordia, pero en realidad, ¿qué significa la discordia? ¿Qué es discordia? Dice, la discordia es el desacuerdo, es una oposición entre dos personas que tienen sentimientos o deseos contrarios. Esta palabra viene del latín, ¿verdad? Discordia, y si se fija tiene dos elementos: dis, que significa separación, y cordis, corazón, ¿verdad? O sea, el corazón. Por lo tanto, la discordia es la situación que se da
cuando los corazones de las personas están separados, cuando sus sentimientos y sus voluntades se alejan. A eso se refiere con la discordia. Entonces es por eso que Dios aborrece la discordia, aborrece todo aquel que siembra la discordia, hermano. Y como sabemos desde un principio, ¿verdad? Satanás ha buscado deshacer todo lo que Dios ha hecho. Él quiere que nosotros tengamos una separación con Dios. Satanás siempre busca, siempre anda viendo a ver cómo generar una separación, ¿verdad? O poner en conflicto a las personas. Pero sobre todo a nosotros los creyentes, hermano. ¿Por qué? Pues porque la unión entre hermanos, ¿verdad? Es algo que a Dios le agrada. Mira, vamos ahí a Salmos 133. Muchos de nosotros conocemos este versículo. Salmos 133, 1. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es algo que Dios ve bueno, ¿verdad? Y para Él es delicioso. Pero para Satanás no, ¿verdad? A Él no, a Él le desagrada. Y por eso siempre busca separarnos de Dios, hermanos. Aquí el salmista, ¿verdad? Se refiere a un grupo unido, y por eso lo dice juntos en armonía. Es decir, todos con un mismo objetivo, todos nos debemos de reunir, o todos debemos de estar juntos con el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo, hermanos? Agradar a Dios. Amén. Amén. Pero pues para que Satanás, ¿verdad?, pueda dividir algo o separar algo, ¿qué se necesita, hermanos? ¿Ustedes qué creen que necesita Satanás para dividir algo? Una persona. ¿Una persona? ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok. Primero que nada, para dividir algo debe de estar unido. Yo no puedo separar algo que ya está separado. Yo únicamente puedo dividir algo que está unido. Y es lo mismo que hace Satanás. Y eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Él quiere separarnos de Dios. Pero primero nosotros debemos estar unidos como iglesia. Debemos estar unidos a Dios. Pero pues si nosotros somos una iglesia, ¿verdad?, donde siempre hay chismes, donde siempre hay envidias, o donde los protagonistas, vaya, queremos ser siempre nosotros, ¿verdad?, los portadores de la palabra, los de la alabanza, no sé, los diáconos o los predicadores, pues Satanás no va a perder el tiempo aquí, ¿sí? Satanás no perderá el tiempo aquí con nosotros. Él irá donde realmente exista una unión entre hermanos. ¿Sí? No sé si recuerden, los que son papás, ¿cuántos de nosotros alguna vez cuando éramos niños, ¿verdad?, jugando dentro de la casa, o sea, todavía porque estábamos castigados no nos dejaban salir, pero todavía jugábamos adentro de la casa y rompíamos algo, tal vez un florero, no sé, un vidrio, la figura favorita de mamá? ¿Qué fue lo primero que hicimos, hermanos, cuando rompimos ese florero? ¿Okay? Bueno, aparte de asustarnos, ¿verdad?, porque imaginarnos el jalón de orejas que nos iban a dar, ¿verdad?, la regañada que nos esperaba. Nosotros, ¿qué hacíamos? Juntábamos las piezas, ¿sí?, y tratábamos de repararlo, ¿verdad?, como fuera, para que no se viera el error. No sé, lo pegábamos con resistol, con tape, hasta con chicle, ¿verdad?, con tal de pues tratar de dejarlo como estaba, ¿verdad? Pero pues ya sabíamos que no iba a quedar igual. No sé si se alcanza a ver ahí la imagen
donde está roto y alguien trató de pegarlo, pero pues ya no quedó igual. ¿Ven? Entonces, lo mismo sucede con algunas iglesias, hermanos. Cuando hay un conflicto, ¿sí? Cuando hay o hubo un chisme, ¿verdad? Que causó un enojo, que causó un distanciamiento de alguno de sus miembros o de algunos cuantos de los miembros, ¿verdad? Si no hubo perdón, si no hubo un arrepentimiento real, ¿verdad? Entre los hermanos, y ese conflicto no quedó olvidado, pues esa congregación, como el florero ese de aquí, ¿verdad? Pues no va a volver a ser la misma, ¿no? ¿Sí? Esa congregación no quedó bien restaurada. En cualquier momento una de esas piezas mal pegadas, ¿verdad? Se va a volver a caer, ¿sí? Se va a volver a quebrar, se va a volver a partir en pedazos. Entonces, es por eso que esa pieza o ese florero debe ser reparado, pues con un pegamento especial, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que vuelva a quedar firme. Las divisiones de la iglesia, pues lo hemos visto, ¿verdad? Se han dado muchas veces, hemos visto muchos ejemplos, y esas solamente se sanan, hermanos, a través del arrepentimiento y la humildad. Si hay un desacuerdo entre hermanos, pues lo mejor será que ambas partes pues se arrepientan, ¿verdad? De todo lo que hicieron, de todo lo que dijeron, ¿verdad? Y si usted fue una de esas personas que habló mal del hermano o hizo algo en contra del hermano, pues usted debe ir a buscar el perdón de la persona ofendida. Amén. Debe de ir a pedirle perdón, y cada uno, tanto como el que perdona como el que pide perdón, lo debe de hacer con humildad. Amén. Le vamos a Juan capítulo 17, y vamos a estar leyendo el versículo 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Mire, se lo voy a leer ahora, pero de la traducción lenguaje actual. Dice: no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, aquí es Jesús hablando con Dios Padre, ellos también se mantengan unidos a nosotros. Si la gente de este mundo creerá así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como tú me amas. Amén. Entonces, ya lo vimos, hermanos, debemos permanecer unidos entre nosotros para estar unidos a Dios. La unidad entre hermanos es un testimonio vivo del amor de Dios. Es un testimonio de que somos realmente hijos de Él, ¿verdad? Pero si estamos divididos, hermanos, este testimonio pues no va a tener valor, ¿verdad? El único testimonio que vamos a dar, tanto adentro de la iglesia como fuera de la iglesia,
pues será que somos personas vacías y pues con los mismos pensamientos que la gente de allá afuera. Amén. Pero al contrario de lo que estamos viendo, de lo que acabamos de leer, hermanos, como verdaderos creyentes debemos de buscar esa unidad, ¿sí? El plan de Jesús para su iglesia pues es que las personas se unan y se unan en la fe, ¿sí? Esa es la unión que nosotros debemos de buscar. Debemos hacer lo que dice Pablo ahí en Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 3. Mire lo que dice Pablo. Si alguien me ayuda, por favor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que nos une a todos. Amén. Gracias, hermano. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: hagan todo lo posible por permanecer unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Dios demanda, hermanos, que nos mantengamos unidos, ¿verdad? Y debemos de buscar esa paz. Y como ya lo vimos, ¿verdad? La unidad entre hermanos pues es esencial, porque la iglesia pues es el cuerpo de Cristo. Hermanos, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cómo es en su casa? O igual hace esa pregunta: ¿cómo soy en mi casa? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Cómo soy en la escuela? ¿Cómo se porta con su familia? ¿Cómo se porta con sus compañeros de trabajo? ¿Usted busca la unidad? ¿Busca esa unidad de fe que Dios nos pide? Durante la semana, en su trabajo, en su escuela, ¿usted está agradando a Dios? Pues si lo está haciendo, hermano, si usted está buscando la fe día a día, momento a momento, entonces está agradando a Dios. Pero si usted es de las personas que hace cosas para afectar esa unidad, ¿verdad? O esa paz, quiere decir que estamos siendo utilizados por Satanás, estamos siendo un instrumento para lograr su propósito, ¿sí? Y el propósito que estamos viendo ahorita es crear divisiones. Mire, vamos a Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ok, hermanos, lo acabamos de ver, ¿verdad? Acabamos de ver muy claramente que nos fijemos en los que causan división, en los que causan tropiezo. Entonces, vuelvo a la pregunta que le hacía: ¿qué hizo durante la semana, hermano? ¿Qué pensó? ¿Qué hizo? Durante la semana, ¿buscó usted esa unidad? ¿O estuvo preparando la tierra para sembrar discordia? Eso es lo que nos debemos de preguntar día a día, momento a momento, hermano. Estamos tan acostumbrados a convivir, ¿verdad?, con los que no son creyentes, y muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, de las cosas que hacemos o decimos. Vemos las cosas tan normales que no nos damos cuenta pues de nuestros actos, ¿verdad?, de nuestras palabras, y al final esas palabras o esos actos pues son iguales a la de los demás. En nuestro trabajo o en la escuela, ¿verdad? Lo hemos visto. Esperemos que nada más lo hayamos visto, ¿verdad? Pero si hay un grupo de personas hablando mal de alguien,
pues la mayoría de las veces terminamos hasta nosotros como cristianos dando nuestro humilde punto de vista, ¿verdad? Y terminamos también hablando mal de esa persona. Terminamos creando esa división o haciendo esa división todavía aún más grande, ¿sí? Y lo peor de todo es que sabemos nosotros que estamos generando una división entre personas, y sabemos que eso pues no agrada a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos levantando contienda entre los demás. Nos convertimos en esos sembradores de discordia, ¿verdad? Nos convertimos en esos que empiezan a preparar la tierra, ¿verdad? Y sembramos nuestra semilla. Con ese humilde punto de vista que nosotros dimos, es suficiente para contribuir a esa división. Hermano, recuerde que para que haya chisme, mínimo se necesitan dos. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué se necesita? El que cuenta y el que escucha. Desgraciadamente, hoy en día pues hay muchos cristianos que pues se dedican a murmurar. Nos dedicamos a murmurar, me incluyo. Nos quejamos, criticamos. Hay personas que escuchan algún chisme, ¿verdad? Y luego van a contárselo a otra persona, ¿sí? Pero lo peor de todo es que muchas de las veces son miembros de una iglesia. No sé si recuerdan, pero ahorita vamos a recordar un ejemplo que hubiera pasado aquí en la iglesia si alguien hubiera dicho: hermano, fíjese que vieron salir al pastor de una cantina, y todavía como que le echamos más de nuestra cosecha, ¿verdad? Hablando de sembrar. Y creo que iba bien amanecido porque eran como las 9 de la mañana. La semana pasada el pastor nos ponía ese ejemplo, no sé si lo recuerdan, y nos comentó que muy probablemente ese hubiera sido un chisme, porque la empresa donde él trabajaba se dedicaba a hacer muebles pues para ese tipo de lugares, ¿verdad? Pues es obvio que si él trabaja ahí, pues tiene que ir a pisar medidas, lo que sea. Es por eso que tuvo que entrar a ese lugar. Entonces, ese chisme, pues probablemente, ¿verdad?, hubiera causado una separación, tal vez con su familia, en su trabajo, tal vez, ¿verdad? O aquí mismo en la iglesia, si ese chisme hubiera sido esparcido aquí en la iglesia, ¿verdad? Y muchas de las veces, como lo acabamos de ver, ¿verdad?, pues hablamos por hablar. No conocemos cómo sucedió, pero eso sí, empezamos a especular, empezamos a imaginarnos. Y no es que lo pensemos solamente, ¿verdad?, o lo que nos imaginemos. O sea, eso no es lo malo es que lo divulgamos, hermano. Sembramos esa semilla de la discordia. Amén. Perdón, es que se me movió aquí. Ok, entonces volviendo a eso, como le digo, no
no tenemos toda esa información, ¿verdad? Estamos ahí divulgando cosas que no son. Entonces, eso es lo que nosotros como creyentes no debemos hacer, ¿verdad? Aún y cuando usted tenga la información o haya visto, no lo divulgue, hermano, no lo propague. Si usted vio algo, pues mejor vaya con el pastor, ¿verdad? Consúltelo con él. Él debe saber cómo manejarlo. Él sabrá cómo actuar en estos casos. De todos modos, ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios aborrece la perversión, Dios aborrece el chisme, porque como lo vimos, pues esto ya causa división entre los hermanos, ¿verdad? Entre las familias, entre los amigos. Y la Biblia lo dice ahí en Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28, si alguien me ayuda, por favor. 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el instrumento aparta a los mejores amigos. Ok, gracias. Entonces, el hombre perverso levanta contienda. El chismoso, es una palabra bíblica, el chismoso. ¿Para qué hay? El chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, una persona que siembra discordia entre otras, como lo vimos, es un instrumento de Satanás, ¿verdad? Y hace algunas semanas, en los estudios de los miércoles, y yo bien lo recuerdo, Judas nos habla de esas personas. Ahí Judas, lo sabemos, es un solo capítulo, y en el versículo 18 y 19 menciona: estos burladores que andan según sus malvados deseos, el versículo 19, son los que causan divisiones. Entonces, como lo vimos en el estudio de esa carta, ¿verdad? Debemos estar orando, hermanos, y pidiendo al Señor para no ser de esas personas. ¿Sí? O también podemos pedirle, ¿verdad?, que nos dé sabiduría y discernimiento para detectar a esos divisores. Si no lo hacemos, hermano, si no sabemos, si no vamos con Dios, no pedimos discernimiento, ¿verdad?, pues no sabremos si el hermano que está a nuestro lado en este momento esté preparando la tierra para sembrar esa semilla de discordia. ¿Sí? Tal vez no te has dado cuenta, ¿verdad?, y la persona que está a tu lado en este momento pues ya está regando esa semillita que puso en tu mente, ¿verdad?, y en tu corazón. Tú no te has dado cuenta. Y debemos de tener cuidado, hermanos, porque cualquiera de nosotros puede ser esa persona. El mismo que se para aquí enfrente puede ser esa persona. Retorciendo las escrituras, sacando textos fuera de contexto, diciendo cosas personales sin una base bíblica. Esa es una forma de sembrar esa semilla, ¿verdad?, que poco a poco, semana a semana, estudio tras estudio, se va a ir regando, ¿sí? Va a ir creciendo y al final va a dar el fruto, y el fruto pues ya sabemos que es la división o la discordia. Por eso debemos estar orando, hermanos, tanto por nosotros como los dirigentes de nuestra iglesia. Amén. Y pues como todo pecado tiene castigo, ¿verdad?, pues a estas personas que siembran discordia, pues hay que disciplinarlos. Porque nosotros, hermanos, pues somos llamados a buscar la unidad, ¿verdad? No somos llamados a buscar la división. Y si somos ese tipo de personas, hermano, pues debemos de aceptar la disciplina. ¿Por quién? Pues ya sea por el pastor, por los líderes o por parte de Dios. Debemos orar y debemos de pedir a Dios que quite esos deseos, ¿verdad?, esos pensamientos
Y debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos, como decíamos ahorita, debemos pedir perdón a las personas de las que hablamos mal. Pero si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, y si seguimos pues en el chisme, ahora fíjese lo que se debe hacer. Vamos a ir a Tito capítulo 3. Carta de Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llame la atención unas y dos veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella, pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado le está condenando. Muchas gracias. Entonces, pastor, líderes, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, hay que desecharlo, sabiendo que se ha pervertido, ¿verdad? Y que está condenado por su propio juicio. Estas personas solamente a eso se dedican, solamente vienen a las iglesias a causar división, no quieren nada con Dios. Entonces, como le digo, si somos ese tipo de personas, hermanos, recibiremos juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos en contra de lo que Dios estableció. Pero si usted es un verdadero creyente, como le digo, debe seguir orando, ¿verdad?, por cada uno de los que asisten a este lugar. Porque hemos visto y sabemos que hay personas que no son hijos de Dios y que solo buscan dividir a la iglesia. Y la verdad, pues esto debe de pasar, hermano, ¿sí? Esto no va a cambiar. Como lo vimos en el estudio de Judas, ¿verdad? Estas personas harán daño desde adentro. No sé si recuerda, hay una frase muy popular o muy famosa, se puede decir: divide y vencerás. Esta frase se la atribuyen a Julio César, si no mal recuerdo, pero creo que el que más la utiliza es Satanás, ¿no? Que todo el día anda diciendo esa frase, todo el día. Y él solo se hace loco, ¿verdad? Porque sabemos que él no va a ganar, ¿sí? Está escrito. Él ya sabe cuál va a ser su final. Pero lo único que quiere Satanás es llevarse lo más que pueda, dividir, hacer el mayor daño posible en la iglesia, en la comunión que tenemos nosotros con Dios. Eso es a lo que él se dedica. Entonces, esa es su frase favorita: divide y vencerás. ¿Amén, hermanos? Amén. Y como lo vimos, ¿verdad? Pues esto es necesario que pase, y va a pasar. Y los siervos de Jesucristo no pueden ser la excepción, hermanos. Pero vamos allá, 1 Corintios 11, 19. Corintios 11, 19. ¿Qué dice, hermano? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Amén. Gracias. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, divisiones, conflictos. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto, para que sepamos quién entre vosotros son los aprobados. Entonces, hermanos, debemos de ser realistas, ¿sí? Debemos reconocer, ¿verdad?, que en la iglesia pues hay personas que no son creyentes, que algunas de las personas que asisten a las iglesias, ¿verdad?, pues no son salvas, y en realidad no solamente son miembros de la iglesia. De alguna u otra manera, pues estas personas pues llegan a los cultos, a los servicios, vienen, se van, pero pues no son considerados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no son salvos, simplemente vienen a la iglesia aquí a tratar de crear divisiones.
Por eso dice Pablo, ¿verdad? Que tiene que haber grupos separadores, ¿verdad? Dentro de la iglesia. ¿Para qué? Pues para que se demuestre quiénes tienen a Dios y quiénes no. Una vez que estas personas, hermanos, empiezan a realizar su trabajo, muchas personas de la iglesia pues están caídas, ¿verdad? Se dejan llevar por ellos, y Dios lo permite. Dios permite todo eso. ¿Para qué? Para que también nosotros mismos, para que la congregación vea, ¿verdad?, quiénes solo vienen a causar divisiones. Entonces, si usted es creyente, hermano, manténgase firme, sujétese a Dios. Como lo dije al principio, ¿verdad? Ahorita falta bastante gente. Pero si solamente hubiera 2 personas aquí, hermanos, si esas 2 personas están unidos a Dios, ni Satanás nos puede separar, hermanos. Amén. ¿De qué nos sirve tener una iglesia llena de 5,000, 10,000 miembros si cada uno tiene sus grupitos, ¿verdad? Si cada uno está dividido, si cada uno piensa diferente, si cada uno adora diferentes cosas, hermano? No nos sirve de nada. Si usted sabe de alguna persona que está creando esa división, si usted ha detectado a alguien que tal vez esté hablando en contra de algún hermano, ya se lo dije, ¿verdad? Acuda con el pastor, él sabrá qué hacer. Y sobre todo, ¿verdad?, como nos decía el anuncio de hace muchos años, aléjate de ahí, cuéntaselo a quien más confianza le tenga. En este caso el pastor no se va a ir con el otro hermano. Amén. Ahorita, hermanos, antes de empezar la predicación, como le decía, pues realizamos el mayor acto de comunión con nuestro Señor. ¿Sí? Por medio de la cena del Señor, hermanos, mostramos que compartimos con Jesucristo, ¿verdad? Que comunicamos con Él, que estamos unidos a Él y que nuestras vidas, lo más importante, estén unidas a Él y Él a nosotros. La cena del Señor simboliza esa unión espiritual, hermano, y que también pues es una ceremonia, ¿verdad?, de comunión entre nosotros mismos. No es solo tomar la copita de jugo, ¿verdad?, y la galletita. Como le decía, muchas personas lo ven así y no es eso. Aunque sea una representación, hermano, debemos de tomarlo como lo que es, ¿sí? La representación de que Jesús murió por nosotros en la cruz. La cena del Señor, hermano, no se toma a la ligera. ¿Por qué? Porque Cristo vino y quiso tener una comunión permanente con los suyos. Y la cena es el símbolo, ¿verdad?, de lo que Dios quiere, de que eso se quede en nuestro corazón, ¿verdad?, y que nosotros los creyentes jamás olvidemos, hermanos, el sacrificio de su Hijo. Es por eso que Él aborrece al que siembra la discordia, hermano, en su pueblo y lo separa. Todas esas personas que toman a la ligera este acto que hacemos nosotros, esta representación, hermano, en cierta forma se están alejando de Dios. Como le digo, es una muestra del deseo de santidad, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener. Debemos de
tener ese sentimiento de comunión permanente con Dios, hermano. Debemos de buscar esa comunión con Dios, como digo, todos los días, a todas horas. Y esta ceremonia pues es un recordatorio, ¿verdad?, del compromiso de santidad que nosotros debemos de buscar todo el tiempo mientras estemos en esta tierra. Día a día nosotros debemos de seguir los pasos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo, es a la persona que nosotros debemos de seguir, hermano. Debemos tratar de parecernos lo más posible a Jesucristo. No debemos de parecernos a los pecadores, hermano. Aunque andemos en pecado, aunque andemos entre los pecadores, no debemos de ser como ellos, ¿verdad? Y una frase el día de ayer que decía: Jesús siempre anduvo entre pecadores, pero jamás lo vieron como uno de ellos, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Bueno, hermano, pongámonos de pie, hermano. Pongámonos de pie y en esta hora, hermano, si tú te has distanciado, si crees que estás lejos de Dios, si por algún chisme te has alejado de la comunión con Él, pídele perdón. Si fuiste víctima de alguien que sembró esa discordia en ti, en tu corazón, perdona a ese hermano. O si fuiste tú el causante de esa división, pide perdón a tu hermano, pero sobre todo pide perdón a Dios, hermano. Pide que restaure esa comunión que Satanás ha dividido. Amén, hermano. Amén. Inclinamos nuestro rostro, Señor. Gracias.